Bendiciones, bendiciones. Deseo que la gracia y el favor del Señor Jesucristo esté con usted. Quiero que estemos en un tiempo de oración. Dios nos regala esta oportunidad, este momento. Nos regala esta hora para aprender de su palabra, para compartir, para entender. Me gustaría que abriera su corazón y le permitiera al Espíritu Santo que ministrara. Le permita al Espíritu de Dios que está aquí con nosotros, que está en este momento aquí, que ministre a su vida, que trabaje con usted, que le ayude, que le dirija, que le guíe. Somos bendecidos al tener al Espíritu Santo con nosotros. Somos bendecidos al permitir que su presencia se mueva con nosotros. Quiero orar. Antes de leer la Escritura, quiero orar y quiero bendecir sus vidas. Quiero bendecir la vida de cada persona que se conecta y que se va a conectar. Y los que nos van a ver a través del video más adelante. Puede buscarnos en YouTube los videos. Padre bueno y de misericordia, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por los hermanos, por las hermanas que se conectan, te doy gracias por los que se van a conectar, te doy gracias por la gente que va a escuchar tu palabra a través de ellos. Te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo y vas a hacer a través de esta palabra poderosa que va a romper, Señor, va a romper ataduras y ligaduras del mal, y va a glorificar el nombre de Jesús y va a abrir puertas para tu reino. En Cristo Jesús. Amén y amén. Otra vez, gracias por estar aquí. Otra vez, gracias por los que se van a conectar. La palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Yo soy el pastor Vani Pino, pastor principal de la iglesia Revival Multicultural Church. Estamos aquí para servirle. Nuestras reuniones son los domingos a las 11. Y recuerde, tenemos el día 20 de diciembre nuestra fiesta de Navidad para glorificar el nombre del Señor. Quiero leer en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 3. Un pasaje riquísimo en información y riquísimo en revelación. Así que mire lo que dice el pasaje. Dice el libro de Juan, Evangelio según San Juan o según Juan, o el apóstol Juan. Dice en el capítulo 12, verso 3, dice: Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar. Mire lo que dijo Judas: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se les dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y, teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Mire, es interesante porque todas estas semanas he venido hablando del espíritu anticristo. El enemigo ha creado una organización, ha creado un ejército de los espíritus peores o de los espíritus más comunes conocidos. Hay muchos, la Biblia habla muchísimo de los malos espíritus y de los demonios, la Biblia los llama demonios y la Biblia los llama espíritus inmundos. Y la Biblia nos explica en diferentes ocasiones cómo Jesús fácilmente los confrontaba, y ellos al ver a Jesús, al confrontarse con Jesús, se chocaban, se manifestaban, gritaban, se atormentaban. Pero hubieron espíritus que no se manifestaban. Por ejemplo, había un hombre llamado Gadareno, un hombre que vivía en la ciudad de Gadara o en la región de Gadara, y él vivía en la costa. Escúcheme esto porque esto está interesante. Él vivía en la costa y en los sepulcros, y toda aquella región estaba atemorizada por aquel hombre. Aquel hombre estaba poseído. Cuando Jesús va y se enfrenta con él, Jesús llega a la costa, Jesús llega en la barca, llega a la costa, y Jesús viene y bajándose. En ese mismo momento, aquel hombre poseído sale al encuentro de Jesús y le dice: Jesús, ¿qué tienes conmigo? No me atormentes antes de tiempo. Y Jesús le dijo: ¿cómo te llamas? Le preguntó, le dijo: me llamo Legión porque somos muchos. Los mandó y los sacó a los cerdos, le ordenó que fuera a los cerdos y se despeñaron. Pero mire, lo asombroso allí, número uno, que tenemos que entender que la presencia de Jesús confronta a los espíritus del mal. Cuando Jesús está presente,
el enemigo no soporta la presencia de Jesús. Aunque no quiero irme en esa dirección, pero quiero que usted sepa que habían espíritus, por ejemplo, los espíritus religiosos, como los fariseos, como los seduceos y otras sectas de ese tiempo, manifestaban su ira y manifestaban su odio. Los espíritus se manifestaban de otra forma. No se manifestaban como la de este hombre que gritaba, rompía y se confrontaba, sino que ellos lo manifestaban tratando de hacer trampas, estrategias, cómo hacer caer a Jesús. Eso no era solamente los seres humanos haciéndolo, eso era el enemigo tratando de deshacerse de aquel ungido, el enemigo tratando de romper con el poder que tenía el ungido. Entonces, una de las cosas que sucedía es que la manifestación de contra Cristo, y la frase, escúchame bien porque la frase la hemos venido usando todas estas semanas, y la frase tiene que ver con la frase ungido, o la frase Cristo tiene que ver con ungido, ¿no? Tiene que ver con el ungido. La frase de ungido quería decir que lo bañaban con aceite, y ese aceite representaba la cobertura del Espíritu Santo y representaba el poder del Espíritu Santo. Entonces el ungido, Cristo, porque hubieron muchos Cristos, hubieron mucha gente ungida. Escúchame bien, porque esto es importante, porque Cristo no era el nombre propio de Jesucristo, sino que hubieron muchos ungidos, mucha gente bañada en aceite. David, Salomón, los profetas fueron gente ungidas, llenas, vestidas con el Espíritu Santo, y fueron ungidos, bañados de aceite, literalmente aceite literal. Y eso era una representación, y el Espíritu Santo, por ese acto profético, el Espíritu Santo venía a morar sobre ellos. Pero Jesucristo no era un ungido más. Jesucristo era el ungido de Dios. Entonces Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era el ungido de Dios y la unción. Mire lo que dice el libro de Hechos capítulo 8, dice, verso 36 creo, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este pasaje importantísimo, ¿por qué? Porque nos habla de la unción, nos habla de Cristo, nos habla del ungido. Y el ungido dijo, ¿sabes qué? Las cosas que yo hago, ustedes también las van a hacer porque yo voy al Padre. Después dijo en otro pasaje en Juan, en Juan 14, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría y ustedes no serían ungidos. Pero cuando yo me vaya, enviaré al Consolador y ustedes serán ungidos. Entonces, la frase Cristo tiene que ver con unción, y la unción, traducido de forma sencilla, es el poder de Dios. Entonces Él dijo, ¿sabes qué? Ahora ustedes van a ser cristianos. Es decir, que los cristianos nuestro abanderado debería ser la gran erudición de la teología, sino nuestro abanderado debería ser el poder de Dios. Y no solamente palabras. El apóstol Pablo decía, yo no me llegué a ustedes con palabras, con vanas palabrerías. El apóstol dijo, llegué a ustedes con demostración de poder del Espíritu Santo. Pero hay que tener la palabra y hay que tener demostración del poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significaba esto? Significaba que cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, y cuando Cristo compró en la cruz del Calvario la posibilidad de que tú, al nacer de nuevo, tengas también la unción del Espíritu Santo. Recibas al Espíritu de Dios. Cuando tú recibas el Espíritu Santo, no por tu habilidad, no por tu obra, no por lo que tú piensas, crees o dices, tú recibes el Espíritu Santo por la obra maravillosa de la cruz del Calvario que Cristo compró para ti. No solamente compró la unción, compró otras cosas más, las cuales no voy a mencionar en este preciso momento, pero una de las cosas que Jesucristo compró fue que la habilidad de que tú y yo seamos ungidos, que nos llamemos cristianos. Cristiano en otros tiempos se traduciría de otra forma, pero según el contexto de lo que yo estoy diciendo, cristiano tiene que ver con ungido, una persona que ha recibido el Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Entonces, el apóstol Juan, después de 70 años, comienza a escribir esta carta y empieza a decir, en los postreros tiempos saldrán muchos anticristos. Pero no solamente quería decir que para después de la partida de Cristo iba a salir anticristo, sino que en los tiempos de Jesucristo estaba el anticristo. No estaba la persona del anticristo, estaba el espíritu de anticristo. ¿Qué es el espíritu del anticristo? Escúchame bien, porque Cristo quiere decir unción, o quiere decir ungido con la unción, y anticristo quiere decir en contra del ungido o en contra de la unción. Ciertamente, en estos tiempos postreros,
posiblemente aparezca un ser poseído por Satanás y persiga a la iglesia y persiga a los cristianos y todo esto. Ese personaje, no quiero enfocarme en ese personaje, quiero enfocarme en el espíritu, porque ese espíritu puede poseer personas por muchos tiempos y brincar de generación en generación. Y si se crean las condiciones físicas, y por eso los espíritus, porque cuando se crean las condiciones físicas, se les presta la posibilidad a esos espíritus, encuentran cabida. Por ejemplo, las fiestas, cuando hablamos de las fiestas, no estoy hablando de las fiestas que hace la gente regularmente para celebrar algo, sino las fiestas patronales, las fiestas que se transfieren de generación en generación. Y hay algunas fiestas personales que también, pero van transmitiendo a la cultura, va transmitiendo sus fiestas patronales, sus fiestas culturales, a las cuales adoran a dioses o veneran a dioses o adoran e idolatran dioses. Y estas fiestas se las van enseñando a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y Satanás encuentra cabida de una generación a la otra, a la otra, a la otra. Entonces, a lo que voy es que estos espíritus, cuando se encuentran seres humanos con las condiciones para ellos poseerlos y usarlos, ellos lo usan. Algunos se manifiestan de una forma, otros se manifiestan de otra. El endemoniado gadareno se manifestó de una forma, pero los escribas y los fariseos se empezaron a manifestar los espíritus que estaban en ellos, y eran unos espíritus religiosos. Espíritus religiosos. El espíritu religioso es un espíritu anticristo. ¿Por qué? Porque persigue la verdad de Cristo, persigue la verdad de Dios, persigue la verdad donde la ve. Y él la reconoce porque él sabe cuál es la verdad y él la puede reconocer. Y empieza a perseguir a lo de Dios. No se extrañe, hermano, que si usted está ungido, que si usted está ungida, persecuciones aparezcan persecuciones por causa de la unción. Pero la ventaja que nosotros tenemos, a diferencia de los antiguos, es que por causa de la unción y por causa del poder de Dios, el yugo se rompe, las cadenas se caen, el enemigo no resiste la unción, no resiste el poder de Dios, no resiste. ¿Y sabes qué es poder? Poder tiene que ver con autoridad, autoridad sobre las circunstancias, autoridad para declarar cosas, para determinar cosas, para decretar cosas, para ordenar que sucedan cosas, aleluya, para empezar a decretar y decir cosas como Dios las dice, como Jesús las dijo. Mire, Jesús está caminando sobre el mar y se encuentra una tormenta y Jesús calmó el viento y calmó las olas y entró a la barca. Queremos decir, y lo dijo, le dijo, viento, cálmate, mar, cálmate, es decir, tranquilo, lo diría en una versión popular, aplácate, ¿sí? Pero dijo, mira, ¿sabes qué? Cálmate, cesa, detente. ¿Por qué? Porque Jesucristo tenía autoridad, tenía poder, estaba ungido. Entonces han salido espíritus que no se manifiestan gritando, pero se manifiestan haciendo trampas y estrategias en contra de Cristo y en contra de todo lo que tiene que ver con Cristo. Y no se extrañe que como iglesia también aparezcan circunstancias, situaciones que se levanten en contra de Cristo, en contra de la gente que profesa a Cristo, de la gente que procura y se mantiene en la unción, de la gente que está en obediencia y mantiene la unción y mantiene el poder y mantiene la gracia. ¿A qué me refiero a todo esto? Mire, porque este pasaje que leímos, esta mujer está ungiendo a Jesús, una unción diferente a la del poder de Dios, pero está ungiendo a Jesús y lo está enjuagando sus pies con su cabello. Y dice que aquel lugar se llenó de un perfume. ¿Qué diferencia del ambiente que se crea en la religiosidad con el ambiente que se crea en la adoración y el ambiente que se crea cuando se ofrece algo a Jesús? Y una de las cosas uno de los espíritus que nosotros vemos que se va a manifestar fuertemente en los últimos tiempos es el espíritu de Judas. Está el espíritu de anticristo, que es contra Cristo, pero el espíritu de Judas es una versión anticristo también, y tremendo, porque Judas no manifestó, no se torció, no gritó. Pero Judas se mantuvo allí. Yo no sé cómo soportó tanto, pero la misma Biblia dice que Jesús dijo en una oportunidad, escogí yo a vosotros dos y entre vosotros escogí a Satanás. Sabiendo Jesús que un día lo iba a traicionar y sabiendo Jesús que un día iba a hacer la obra que le tocaba hacer.
he encontrado a personas en el internet que a mi parecer son ignorantes de la teología y hasta quieren defender a Judas. Es decir, cuando uno estudia la escritura se da cuenta de que Judas, y este pasaje específicamente dice que Judas se quejó porque habían creado un ambiente, que una mujer había derramado un perfume en los pies de Jesucristo, había derramado un perfume costosísimo, era un perfume que por lo menos costaba el sueldo de un año. Y hay gente que te va a criticar cuando tú haces cosas para Dios, sobre todo el espíritu del anticristo, el espíritu de Judas. Esos espíritus no quieren que tú ofrezcas a Dios, no quieren que tú sacrifiques para Dios, no quieren que tú... ¿Por qué? Porque ellos van a encontrar argumentos. Van a encontrar argumentos para decir y llevar la contraria cuando el mismo Jesús dijo, ¿sabes qué? Yo soy un rey y los reyes a los reyes se les presentaban cosas de excelencia, a los reyes se les presentaban cosas agradables, a los reyes se les presentaban regalos costosos. No se podía presentar delante del rey con regalos chafa, baratos, malos, medio buenos. No, los regalos que se le presentaban al rey eran regalos de excelencia, de reino a reino traían regalos. Tenemos un ejemplo, los reyes del Oriente. Cuando los reyes del Oriente vinieron, trajeron sus tesoros, y la frase tesoro se la resumo aquí en pocas palabras, era lo mejor que tenían. Trajeron de sus tesoros y abrieron sus tesoros y le presentaron oro, incienso y mirra. Y le trajeron a Jesús lo mejor, le ofrecieron a Jesús lo mejor. Entonces yo consigo gente que desconoce el valor y los principios de la prosperidad y la bendición de Dios y del reconocimiento, escúcheme, el reconocimiento a quien servimos y a quien nosotros honramos. Nosotros debemos aprender el principio es yo voy a quebrar el espíritu anticristo, yo voy a quebrar el espíritu de Judas, que no solamente es traición. Dice este pasaje que Judas se quejó por el perfume. Es decir, que el espíritu dice que se quejó no porque pensara en los pobres, sino porque él tenía la bolsa del dinero y sustraía del dinero. Yo pudiera hablar un poco más aquí y le voy a hacer un toque técnico. Mucha gente piensa que Jesús era pobre. Cuando nosotros hacemos un análisis de cuánto le dieron los reyes o los reyes del Oriente le trajeron a Jesús. Jesús tenía capital, María, José y Jesús tenían capital para que toda la vida de Jesús fuera una persona de clase media alta. Por eso Jesús era políglota. Escúcheme, Jesús era políglota porque Jesús hablaba por lo menos 4 o 5 idiomas. Jesús era educado porque Jesús logró llegar a ciertas ciudades donde se educó y se llenó de conocimiento y sabiduría en el conocimiento de las cosas terrenales y humanas de ese tiempo. Entonces Jesús no se crió pobre. Cuando Jesús dice que no tenía donde recostar su cabeza, estaba refiriéndose a otra cosa. Pero al punto aquí voy es que Jesús y en los tiempos del ministerio de Jesús tampoco Jesús estaba en escasez. ¿Por qué? Porque tenía un tesorero. Su tesorero se llamaba Judas. No era un administrador simplemente, era un tesorero. Si tú tienes una persona, tiene un tesorero, es porque tiene un tesoro. Entonces el tesorero, el administrador se llamaba Judas y cargaba la bolsa. No cualquiera podía tener una bolsa. No cualquiera podía tener una bolsa de esta. Pero dice la escritura, literalmente dice que Judas se quejó por lo que le habían ofrecido a Jesús. Judas se quejó por lo que se le estaba ofreciendo a Jesús. Escúcheme, porque mucha gente ha pensado que el espíritu de Judas solamente era traición. El espíritu de Judas, aparte de traidor, es ladrón. Y no solamente aparte de traidor es ladrón, sino que puede envolverse con los discípulos y con los hermanos y con las hermanas. Y entonces hay un espíritu de traición y espíritu de robo, espíritu de sacar ventaja de ciertas cosas. Se cuela con la gente o se introduce con la gente buena y se hace pasar por bueno, y entonces para sacar provecho personal, no pensando que ese dinero no le pertenecía a él, sino que ese dinero le pertenecía al Señor. Entonces, mire, una de las cosas que yo quiero que usted aprenda, y lo dije el domingo, hermano, usted tiene que cuidarse del espíritu de Judas. Es que un espíritu, y esta es revelación que el Señor me trae a mí y que la estoy compartiendo con ustedes. ¿Por qué? Porque el espíritu de Judas está disfrazado y muchas veces no vemos lo que está sucediendo. Muchas veces no vemos lo que él está haciendo porque está disfrazado, y posiblemente a veces usted se cuida de la traición, y que muchos hemos sido traicionados, pero muchas veces hemos sido traicionados, y la traición es dolorosa y la traición es grave, es trágica. Pero ¿sabe qué? El espíritu de Judas no se queda solo con la traición. El espíritu de Judas lo que pretende es
quebrar tu economía, robar tu economía y robarte cosas que le pertenecen a Dios. Escúchame, el espíritu de Judas, aparte de traición, roba. El espíritu de Judas, aparte de traición, roba. Y una de las cosas que enfatiza en robar es economía. Es robar, dice literalmente que robaba dinero, que él no se preocupaba por los pobres. Así que el espíritu de Judas era hipócrita porque decía, no debíamos vender esto, ese perfume debió venderse y dárselo a los pobres, porque hay gente que usa la conveniencia, ¿no? Cuando le conviene. Pero cuando van y hacen sus gastos y cosas, no piensan en los pobres. Pero cuando son usados por el espíritu del mal, quieren usar argumentos. Mire, y esta mujer no creyó en argumentos y el escritor Juan tampoco se comió el cuento del argumento, sino que dijo, mira, ¿sabes qué? Lo conozco, él andaba con nosotros, él no estaba interesado en los pobres, él se robaba la plata. Y una de las cosas que quiero decirte es que se robaba el dinero, pero no solamente era el dinero de Jesús, era el dinero del ministerio, era el dinero del reino. Y usted dirá, bueno, yo no me robo nada. Pero cuando usted usted no se compromete, usted se llama cristiano, cristiana. Y usted combate, usted hace guerra en contra de la gente que enseñamos acerca de diezmos, ofrendas y primicias y otras clases de ofrendas a Dios. Usted está operando en el espíritu de Judas. Hay gente que dice que esto es de la ley. No voy a entrar en esos detalles, pero el punto aquí es que incluso aunque usted no sea crítico de esto y usted se guarda, usted no da lo que le pertenece al Señor, cuando usted se queda con eso, cuando usted incluso, mire, escuche, cuando usted lo administra por su propia cuenta, porque conozco gente que dan un poquito a la iglesia y otro poquito a los pobres de sus diezmos. Escúcheme. No funciona así. Cuando tú administras el diezmo, tú piensas y dices, en mi ministro o el ministerio al cual yo voy no administra bien, por eso yo lo administro. Y eso es una excusa y es un argumento que Satanás pone en la mente de las personas. ¿Sabe por qué? ¿Para qué? Para que tú le des espacio a robar. Ese dinero no te pertenece, ese dinero le pertenece al reino de Dios. Tú lo das a donde tú te encuentras y donde tú te alimentas de la palabra de Dios. Mucha gente asiste en un lugar y diezma y ofrenda en otro lugar. Es como que usted entre al restaurante hoy y vaya al restaurante de enfrente y diga, mira, ¿sabes qué? Yo le voy a pagar al restaurante de enfrente. Usted le está diciendo, mira, ¿sabes qué? Yo como aquí, pero pago allá. No funciona así. Usted como aquí, pago aquí. Usted tiene que ser fiel a la iglesia donde usted asiste. Especialmente hablo a la gente de nuestra congregación. Usted tiene que ser fiel. Usted tiene que quebrar con el espíritu de Judas. ¿Por qué? Porque el espíritu de Judas toma lo de Dios en sus manos y no lo usa correctamente. Es decir, se roba lo de Dios. La Biblia enseña que cuando usted no trae sus diezmos completos a la casa del Señor, usted está robando a Dios. Uno, le roba la oportunidad a Dios de que lo bendiga a usted. Escuche eso, porque eso es revelación. Usted roba a Dios la gran oportunidad de bendecirlo porque usted limita el poder de Dios. Número dos, usted cierra puertas. ¿Por qué? Porque Judas negoció por más dinero, negoció a Jesús. Y muchas veces Dios está buscando cómo bendecirte, cómo abrirte puertas, cómo romper maldiciones, romper cosas alrededor de tu vida y no lo puede hacer porque tú no estás en pacto con Dios, porque tú le estás robando a Dios la oportunidad de poder abrir ventanas y puertas para ti. Tú le estás robando a Dios la capacidad, no la capacidad porque la capacidad está ahí, pero tú le estás quitando a Dios, tú estás limitando a Dios porque la única forma en que Dios te bendiga es que tú estés de acuerdo con Dios, que tú le creas a Dios. Es asombroso ver cómo Judas andando con Jesús robaba a Jesús. Es asombroso Judas conociendo y viendo las cosas que sucedían, robaba a Jesús. El espíritu de Judas, traición. Se ponía de acuerdo con el mal, robaba y sustraía de lo que le pertenecía a Dios. Mire, algo tremendo que sucede en el huerto del Edén con Adán y Eva. Dios le dijo, todo es tuyo, Adán, todo es tuyo, Eva, todo es de ustedes. Pero ese árbol, no me lo toques, es mío. El árbol del conocimiento de la ciencia y del bien y del mal, no me lo toques. Incluso del árbol de la vida puedes comer, pero de mi árbol, ese árbol que yo puse allí, no
lo puedes tocar. Y en el momento que él tocó lo de Dios, en el momento que él tocó lo que a Dios le dijo que no tocara, escucha, esto es revelación para ti y para mí. Cuando él tocó lo que Dios le dijo no toques, en ese momento Adán cae. Adán sale de la misma presencia. Adán pierde el dominio y el gobierno y cae en manos de Satanás. Y la Biblia lo llama hijo de Satanás porque empezó a hacer las obras de su padre. Escúchame, esto es más profundo de lo que mucha gente entiende, lo que mucha gente ve. ¿Por qué? Porque la Biblia llama a Judas, que Satanás entró en Judas para hacer la obra. ¿Y qué hizo Judas? Negoció por dinero del mundo porque él no creía que su Dios le podía proveer y vende a Jesús. Lo vende por unas monedas de dinero. ¿Sabes que el problema de Judas no consistía solamente en el mal manejo del dinero, sino que él prefirió el dinero que a Jesús? Y muchas veces la gente que va a las congregaciones por necesidades, por esto, por lo otro, prefiere gastar lo que le pertenece a Dios antes de dárselo a Dios. Y eso nos dice a nosotros que es incredulidad. Y eso me dice a mí que con la incredulidad no vas a llegar a alcanzar ciertas cosas en Dios. Escúcheme, es interesante porque este espíritu se tiene que romper. Uno de los movimientos para romper esto tiene que ver con fe. Uno, ese espíritu se rompe con fe. Número dos, es impresionante porque yo me imagino que aunque esto se escribió después, yo me imagino que Jesús, por alguna forma, Jesús sabía que Judas estaba robando. Eso es lo que yo me imagino. No lo leo aquí en el pasaje, no lo veo muy claro. Pero ¿sabe qué? Jesús amaba a Judas. Lo amaba, la Biblia dice que lo amaba. Lo amaba no por las cosas que Judas hacía, lo amaba porque Él es amor. Y Dios no va a dejar de amarte si tú diezmas o ofrendas o no. Pero tú estás caminando en la cuerda floja. Tú estás caminando. Y Jesús en su inmenso amor siguió amando a Judas, pero Judas emprendió un camino a la perdición. Él solo emprendió el camino a la perdición. Dios siguió amando a Adán. No me imagino lo difícil que debe haber sido para nuestro Padre Celestial el desastre que hizo Adán. Pero Dios tenía un camino mejor, que era ser redimidos por Cristo Jesús. Pero Adán perdió. Adán construyó el caos para su vida. Adán salió de la eternidad y entró a la vida mortal por causa de agarrarlo de Dios. Usted puede pensar diferente de mí. Yo le estoy hablando de una revelación, le estoy hablando de una aplicación de este principio que el Señor ha traído a mi corazón y que está trayendo a nuestra congregación. Y este principio nos dice, ¿sabes qué? No tomes lo de Dios. No lo tomes. No lo tomes porque hay cosas de Dios que Dios te las entrega. Dios te pone el 90% es tuyo. El 90% es tuyo y con ese 90% tú puedes hacer todo lo que tú quieras y todo lo que tú decidas. Pero hay un 10, hay un árbol dentro del jardín del Edén que está prohibido tocarlo. Y ese árbol, si lo tocas, puede crear algo trágico para ti. Y lo que yo estoy tratando es de librarte, lo que estoy tratando es de bendecirte y decir, ¿sabes qué? Dios tiene un plan maravilloso. Volvamos al Edén, volvamos a ver, vamos a traer ese tiempo y esa gloria sobre nosotros, sobre nuestra vida, porque Dios recompensa y Dios respalda a los que obedecen. Yo quiero orar, yo quiero que usted rompa eso. Hay gente que le cuesta, hay gente que está tentada y dice, ¿sabes qué? Es que este árbol, la Biblia dice que el árbol era bueno a la vista, se veía sabroso. El árbol es una especie de raciocinio. Era lo que pasaba con Judas. Judas estaba tratando de llevar a la gente a un razonamiento. Es mejor vender el perfume y dárselo a los pobres. Jesús dijo, no es mejor venderlo y dárselo a los pobres, porque era necesario que esto sucediera, porque esto es para el día de mi sepultura, porque esto es necesario, porque soy rey y el rey merece lo mejor. Una de las cosas que hay gente que no
gente que no está comprendiendo, que no ha tenido la luz, la revelación. Es a quien servimos. ¿A quién tú sirves? Tú sirves al Rey. Tú sirves a Jesús. Tú sirves en un reino. Tú has sido llamado a servir en el reino de Dios y a servir a Cristo, a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores hoy día. Hay gente que cree que el reino de Dios, porque, escúcheme, que el reino de Dios no es visible, no es tangible. Mire, el reino de Dios es representado con seres humanos, es representado por la iglesia de Jesucristo. La iglesia que profesa a Cristo Jesús como su Salvador, como su Señor, que Cristo murió y resucitó y está vivo y hoy es Rey. Esa iglesia representa el reino. Es la agencia del reino. Y esa iglesia está llamada a administrar. Escúcheme, porque aquí viene más revelación. Esa iglesia está llamada a administrar los miles y billones de dólares y finanzas y oro y plata de este planeta. Pero con gente que cree a Dios. Por otro lado, la gente que roba a Dios no entra a la administración de la transferencia que Dios quiere hacer en este tiempo final para que la iglesia gobierne, reine. ¿Qué hace una iglesia con dinero? Sí, posiblemente algunos pastores y algunas personas, algunos liderazgos, o no sé cómo llamarlo, sacan provecho de esto. Pero hablemos de la iglesia, cómo funcionaría correctamente. Que los ministros estén bendecidos, que los ministros estén bendecidos financieramente y pero que también el reino se pueda expandir, explotar con buenas cámaras, con buen sonido, con buenas cosas, con buenas proyecciones, que esto se dispare al mundo, que la iglesia maneje. Entonces Dios, cuando ve cosas de esto, una administración de esa, Dios dice, transferencia de riquezas para esta gente. Pero cuando Dios te da 100, te pide 10. Te dice, quédate con 90, dame 10. Y de cada 100, dame 10. O de cada 10, dame 1. Pero vamos a hablar de 100 y 10. Pero si tú no eres capaz de sacar tu 10 para Dios, Dios no confía en que va a haber una transferencia de riquezas para ti. Es posible que no te esté yendo mal. Yo no voy a decir que te va a ir mal. Pero lo que puedo decir es que te pudiera ir mejor y pudiera haber una transferencia de riquezas de parte de Dios para ti. Yo creo en la transferencia de riquezas. Yo creo que Dios en este tiempo va a hacer cosas extraordinarias, más en este tiempo tan difícil. Dios quiere transferir riquezas. Dios quiere transferir riquezas y Dios quiere transferir la bendición y Dios quiere que la bendición te alcance y que su mano se vea a través de ti. Pero Dios quiere confiar en ti. Dios quiere que seamos como esta mujer. María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho, mucho precio y la derramó delante de Jesús. No escatimes esfuerzo para lo de Dios. No le cortes a lo de Dios para ampliar lo tuyo. No. Recorta lo tuyo y derrámalo delante de Dios para que su gloria se manifieste sobre ti, para que tengas en abundancia. Quiero orar por ti, quiero despedirme. Gracias por conectarse, gracias por compartir el video. Hay gente que lo necesita. Hay gente que necesita escuchar esto. Compártelo. Que la gracia y el favor de Dios esté contigo. Nos vemos aquí el próximo jueves, pero también nos vemos el domingo a las 11 de la mañana en el lugar de reunión. Gracias. Padre bueno, activo la transferencia financiera, la transferencia de riqueza sobre la vida de mis hermanos. Ato el espíritu de Judas, ato el espíritu del anticristo, ato el espíritu contrario del mal que se ha metido en las finanzas de tu pueblo, de tu familia, de tu gente. Yo suelto ahora la palabra sobre tu vida y desato abundancia financiera y desato riqueza y desato transferencia de riqueza. Escúchame, termino con esto rápidamente. La transferencia de riquezas no es por tu esfuerzo, es porque tú le crees a Dios y porque tú le crees a Dios, Dios lo hace. Dios te bendiga. Dios te bendiga y la gracia y el favor de Dios esté contigo. No le creas al diablo, créele a Dios. Siembra tu semilla. El Señor te bendiga. Nos vemos aquí, nos vemos el domingo. Dios te bendiga.